Estudio bíblico: Los ángeles de Dios. Definamos lo que significa la palabra ángel. Ángel en el idioma hebreo es malaj, que significa mensajero, y en el idioma griego es angelus, que significa también mensajero. Los ángeles siempre van a traer un mensaje. Su función principal es ser mensajeros. Tenemos que entender que los ángeles son seres creados por Dios. Ellos no tienen la capacidad de crear porque ellos son criaturas, son seres creados por Dios. El único que puede hacer creación a partir de la nada es Dios. Los ángeles no pueden crear a otras criaturas. Son ángeles creados por Dios. Una cita bíblica veremos a continuación. Salmos 148, versículo 1, dice lo siguiente: Alabad a Jehová desde los cielos, alabadle en las alturas, alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos. Versículo 5: Alaben el nombre de Jehová, porque él mandó y fueron creados, los hizo eternamente y para siempre, les puso ley que no será quebrantada. El salmo principia diciendo que se alabe a Jehová desde los cielos. Ahí están la mayoría de los ángeles, en los cielos, en el tercer cielo, desde las alturas. Allí se encuentran la mayoría de los ángeles, y son seres creados por Dios, porque así lo dice la palabra de Dios en el versículo 5: alaben el nombre de Jehová, porque él mandó y fueron creados. Son criaturas del Señor. Colosenses capítulo 1 versículo 16 dice lo siguiente: porque en él, se refiere a Jesús, a Dios, porque en él fueron creadas todas las cosas, las cuales hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Los ángeles son seres creados y son a nuestros ojos invisibles. Son seres que no podemos ver. Algo interesante de los ángeles es de que ellos no se pueden reproducir. Por lo tanto, Dios los tuvo que haber creado en mayor número porque ellos no se pueden multiplicar como lo hacemos los seres humanos. Veamos unas citas bíblicas. Marcos capítulo 12, versículo 25 dice: porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Este versículo habla que cuando los creyentes resuciten, no se casarán ni se darán en casamiento. Es decir, el ser humano, una vez que resucite, si ha aceptado a Cristo, será semejante a los ángeles del cielo, que ellos no se casan ni se dan en casamiento, no se pueden reproducir. Los ángeles son asexuales, no tienen sexo. La pregunta es, entonces, ¿cuántos ángeles existen? Veamos lo que dice la Biblia. Hebreos capítulo 12, versículo 22 dice: sino que habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Como lo dijimos anteriormente, los ángeles no se pueden reproducir entre ellos. Por lo tanto, Dios los tuvo que hacer a gran mayoría, en gran mayoría. Dice la Biblia que son muchos millares de ángeles, es decir, estamos hablando de una creación que se cuenta por millones. Algunos especulan acerca del tema y dicen que los ángeles superan la cantidad de humanos de Adán hasta nuestra actualidad. Son solo especulaciones, pero basadas tal vez en este versículo, a la compañía de muchos millares de ángeles. Los ángeles no son 2 o 3 o 4 ángeles, no, son millares de ángeles que son creados
que fueron creados por Dios, por lo tanto, como no se pueden reproducir, Dios los creó en gran número. Los ángeles son seres espirituales. Veamos algunos versículos. Hebreos 1:14 dice: ¿No son todos espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de salvación? Aquí nos hace ver que los ángeles, en el contexto, son seres espirituales, son ministradores que sirven a Dios y son enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación, es decir, a la iglesia. Entonces vemos que son primeramente seres espirituales, no son de carne y hueso como nosotros. ¿Los ángeles se pueden manifestar en ocasiones especiales? Sí, los ángeles se pueden hacer visibles, a pesar de que son invisibles a nuestros ojos. Esto no significa que no existen. Ellos son creados antes que el ser humano y pueden manifestarse en ocasiones especiales. Veamos algunos ejemplos. El caso muy palpable de Sodoma y Gomorra. Génesis 19:19 dice lo siguiente: Al caer la tarde, dos de los ángeles llegaron a Sodoma. Lot estaba sentado a la entrada de la ciudad, y cuanto los vio se levantó para saludarlos. Sin levantar la vista, se inclinó ante ellos en señal de respeto, y les dijo: Señores, estoy para servirles. Yo les ruego que vengan a mi casa. Allí podrán bañarse y pasar la noche. Mañana podrán seguir su camino. Sin embargo, ellos le dijeron: Se lo agradecemos, pero vamos a pasar la noche en la calle. Lot siguió insistiendo hasta que los ángeles aceptaron quedarse en su casa. Una vez allí, Lot hizo pan y les dio de cenar, y los ángeles comieron. Ya estaban por acostarse cuando llegaron todos los hombres de la ciudad, los jóvenes y los viejos, y rodearon la casa. Gritando con todas sus fuerzas, decían: Lot, ¿dónde están los hombres que esta noche llegaron a tu casa? Sácalos, queremos tener relaciones sexuales con ellos. Aquí hay varias cosas que tenemos que explicar y varios puntos que son muy interesantes. Primero que nada, los ángeles se hicieron visibles, tan es así que Lot los vio entrar a la ciudad, y no solamente Lot, todos los hombres, jóvenes y viejos, pudieron percatarse de estos dos varones, estos dos ángeles, que habían entrado a la ciudad. Algo interesante es de que ellos se hicieron visibles, se materializaron. Tan es así que Lot les ofreció inclusive bañarse en su casa. Y no solamente eso, también les hizo pan y les dio de cenar. Y lo más interesante es de que los ángeles comieron. Los ángeles comieron un pan físico, siendo que ellos son seres espirituales, pero en ese momento se manifestaron, se hicieron visibles. Tan es así que los hombres de aquella ciudad, tanto jóvenes y viejos, como el pecado de Sodoma y Gomorra era la homosexualidad, Dios había castigado esta ciudad y había determinado destruirla. Por eso envió estos dos ángeles para destruir la ciudad. Y estos hombres querían tener relaciones sexuales con ellos. Este pecado llevó a la destrucción de Sodoma y Gomorra, y estos dos ángeles se materializaron, se hicieron visibles y después trajeron la destrucción de esta ciudad, y solamente se salvó Lot y sus dos hijas. Veamos otro ejemplo. Hebreos 13:2. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. La Biblia nos exhorta a ser hospitalarios y nos dice que por ella, por la hospitalidad, algunos, sin saberlo, han hospedado a seres angelicales. ¿Qué fue el caso de Lot? Lot no se dio cuenta de que eran dos
ángeles, pero se hicieron visibles y sin darse cuenta hospedó a esos ángeles que terminaron salvando la vida. Los ángeles se pueden materializar y ser visibles. Otro punto es de que los ángeles son criaturas poderosas. Salmo capítulo 8, versículo 4 al 5. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que le visites? Le has hecho poco menor que los ángeles. La humanidad es una creación inferior a la creación angelical. Los ángeles son seres poderosos en tamaño, en fuerza, son seres que exceden nuestro poder. Salmos 103:20 dice, bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza. Podemos ver que aquí la Biblia manifiesta que ellos son poderosos en fortaleza, es decir, son seres que tienen una fuerza extraordinaria, sobrenatural. Los ángeles obedecen las órdenes de Dios. Salmo 103, versículo 20 dice, bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Los ángeles tienen la facultad para ejecutar la palabra del Señor, obedeciendo a la voz de lo que Él mande. Los ángeles son seres que obedecen a la voz de su Creador. Mateo capítulo 13, versículo 41 dice lo siguiente. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Jesucristo tiene autoridad sobre estos ángeles, y los ángeles obedecen al Hijo del Hombre, es decir, a Jesucristo. Apocalipsis 16:1 dice lo siguiente, oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles, id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Otro punto interesante de los ángeles es de que ellos alaban a Dios. Salmos 148, versículo 2 dice, alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos. Los ángeles glorifican, exaltan a Dios por lo que Él es y por lo que Él hace. Alaban a Dios. Pasemos a un punto interesante acerca de la jerarquía angelical y veremos en otro estudio un poco más a detalle acerca de esta jerarquía. Sin embargo, va a servir esto como introducción para otro mensaje que más adelante se va a desarrollar sobre la jerarquía angelical. Hablaremos de la punta de la pirámide, donde se ubican los serafines, que es la gradación más alta dentro de la creación angelical. Estudiemos un poco acerca de estos ángeles llamados serafines. Los serafines significa seres ardientes. Tienen 6 alas. Su función principal es exaltar la santidad de Dios. Se dice que los ángeles se miden por la cantidad de sus alas. Entre más alas tengan, mayor es su autoridad. Lo cierto es de que estos seres ardientes, su función es exaltar la santidad de Dios, como lo veremos en el versículo que sigue. Isaías capítulo 6 dice lo siguiente: en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies,
y con dos volaban, y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: Ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: Heme aquí, envíame a mí. Isaías tiene un encuentro cercano con estos seres angelicales extraordinarios, estos seres ardientes. En los versículos que acabamos de leer, nos dicen que ellos tienen 6 alas. Con las 2 primeras cubren su rostro, después cubren sus pies, y con las otras 2 vuelan. Cubren su rostro porque ellos no pueden ver la santidad de Dios. La proclaman, pero como irradia a Dios tanta santidad, es por ello que ellos cubren su rostro. A causa de ese esplendor tan impresionante de la santidad de Dios. Ellos exaltan día y noche al Señor diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, la tierra está llena de su gloria. La función principal de los serafines es exaltar la santidad del Señor. Pasemos a los querubines, unos seres también bastante extraños, pero creación de Dios. Son los que siguen en el escalafón de arriba hacia abajo. Los querubines son ángeles guardianes, son ángeles protectores de las cosas sagradas de Dios. Ellos tienen 4 alas y son descritos en algunas ocasiones con 2 caras y en otras con 4 caras. Ezequiel 41:18 nos habla un poco de los querubines. Y estaba labrada con querubines y palmeras, entre querubín y querubín una palmera, y cada querubín tenía 2 rostros. Aquí podemos observar que estas figuras de los querubines, que eran figuras de ángeles, nos habla que tenían 2 rostros. Interesante. Ezequiel capítulo 10, versículo 20 al 21 dice lo siguiente: Estos eran los mismos seres vivientes que vi debajo del Dios de Israel junto al río de Quebar, y conocí que eran querubines. Cada uno tenía 4 caras, y cada uno 4 alas, y figuras de manos de hombre debajo de sus alas. Aquí en ese texto podemos observar que ellos tenían 4 caras y 4 alas, y figuras de manos de hombre debajo de sus alas. Son seres extraordinarios. Parecerían, de nuestro parecer, seres bastante extraños, pero eso no les quita a ellos su autoridad, su hermosura. Ellos son seres creados por Dios. Génesis 3:24 dice lo siguiente: Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Claramente vemos aquí que la función de los querubines es guardar las cosas sagradas, como lo dijimos en anteriores diapositivas. Guardaron en este caso el camino del árbol de la vida cuando el hombre pecó contra Dios. En el pecado original, Adán y Eva fueron expulsados del huerto del Edén, y Dios puso en ese huerto querubines que protegieran el camino del árbol de la vida, protegiendo cosas sagradas. Así igual, en la tapa del arca de la alianza, en el propiciatorio, había también figuras de querubines que guardaban
las cosas sagradas de Dios. Pasemos a otra jerarquía angelical, los arcángeles. ¿Qué son los arcángeles? Son seres con gran autoridad, son seres poderosos, son jefes de los ángeles. Y en la Biblia se mencionan dos ángeles por su nombre, en la Biblia cristiana. Cabe mencionar que también en la Biblia católica se menciona un tercer ángel, un tercer arcángel, que es el arcángel Rafael, en el libro apócrifo de Tobías. Pero nosotros estamos basados en la Biblia cristiana, donde se nombran claramente a dos arcángeles. El primero de ellos, Arcángel Miguel. El Arcángel Miguel, su nombre, significa Jehová es mi guerrero. Eso es lo que significa Miguel. Se dice que este ángel, el Arcángel Miguel, es el jefe de los ángeles de guerra. El libro de Daniel capítulo 10 versículo 12. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. En este texto de la Biblia, primero que nada, el que está hablando estas palabras es otro arcángel que se llama Gabriel, que vamos a estudiar después del arcángel Miguel. Gabriel está diciendo a Daniel que Dios escuchó su oración desde el primer día, y Dios envió a este mensajero, el arcángel Gabriel, para contestar la oración de Daniel. Pero Gabriel se topa con el príncipe del reino de Persia, que es otro ángel, otro demonio, por así decirlo, un demonio que se estaba oponiendo para que el mensaje de Dios no llegara a Daniel. Si bien es cierto, Daniel, desde el primer día que oró, Dios le respondió y envió a Gabriel. Pero este demonio, este principado, se opuso durante 21 días al arcángel Gabriel. Es por ello que tiene que venir otro arcángel, el arcángel de guerra, Miguel, uno de los principales príncipes, a ayudar a Gabriel para que Gabriel pueda dar ese mensaje a Daniel. Es interesante porque Miguel es un arcángel de guerra. Su nombre así lo dice: Jehová es mi guerrero. Otra cita que vemos a este arcángel, está en Judas 9:9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Aquí vemos claramente que el arcángel Miguel, arcángel de guerra, estaba disputando cara a cara con el diablo por el cuerpo de Moisés. Son ángeles de guerra, poderosos y fuertes. Estaban peleando por ese cuerpo de Moisés. En el capítulo 12 dice lo siguiente: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Aquí vemos que Miguel es el gran príncipe, un arcángel poderosísimo, a favor de los hijos de tu pueblo, es decir, de Israel. El arcángel Miguel es el arcángel guerrero que pelea por el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Apocalipsis capítulo 12 versículo 7 dice lo siguiente: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles.
Aquí vemos una batalla entre arcángeles, entre ángeles, una batalla sin precedentes, una batalla totalmente extraordinaria. Miguel, es decir, el arcángel, el jefe de los ángeles, y sus ángeles luchaban contra el mismísimo diablo, que también tenía sus ángeles, obviamente caídos, y estaban luchando terriblemente, una batalla extraordinaria. El arcángel Miguel y sus ángeles, el arcángel guerrero, luchando contra el mismísimo dragón, contra el diablo. Hablemos de este arcángel que también es mencionado en la Biblia, arcángel Gabriel. Aparece en el Antiguo Testamento, cabe mencionar que también en el Nuevo Testamento aparece. Es uno de los principales ángeles, sus mensajes son sumamente importantes. Cuando aparece Gabriel a escena, es que trae un mensaje trascendental. Daniel capítulo 8, versículo 16 dice, y oí una gran voz de hombre entre las riberas de Ulai, que gritó y dijo, Gabriel, enseña a este la visión. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. En Lucas capítulo 1, versículo 26 dice, al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella cuando le vio, se turbó por sus palabras, y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí que tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaba estéril, porque no hay nada imposible para Dios. Aquí vemos claramente este mensaje contundente, por eso es considerado Arcángel Gabriel, porque cuando aparece este arcángel, este ángel Gabriel, es para traer mensajes de suma importancia. ¿Y qué mensaje tan hermoso trajo a María? El nacimiento del Salvador del mundo, Jesús, el Hijo del Altísimo. Cabe señalar que también en Colosenses 1:16 nos habla acerca de la jerarquía angelical. Dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Colosenses nos dice que hay una jerarquía angelical. Son los tronos, son los dominios, son los principados y son potestades. Esto se desarrollará en la parte número 2 de este estudio. Por lo tanto, vamos a concluir este estudio con la siguiente diapositiva. Los ángeles son seres extraordinarios, creados por Dios. Los ángeles no deben ser adorados. Los ángeles no podemos orar a ellos.
y los ángeles son consiervos de la iglesia al servicio de Dios. Es interesante, hay religiones que le rezan a los ángeles. Eso está prohibido en la Biblia. Los ángeles no pueden recibir oraciones. La Biblia dice que cuando oremos, oremos al Padre y en el nombre de Jesús. Los ángeles no pueden ser adorados. Hay muchos que adoran ángeles. Eso es idolatría. Los ángeles no deben ser adorados. El único que debe ser adorado es nuestro Señor y Salvador, nuestro Dios Todopoderoso. Solamente a Dios se le adora. Y nuestro Dios es un Dios trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y los ángeles son consiervos de la iglesia al servicio de Dios.